Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruy Primitiva. Otra vez en charla con Francisco Aristimuño eh, para continuar con la serie de videos sobre la historia de la probabilidad. En realidad habíamos arrancado por la tesis de Fran sobre el tratado de probabilidad de Keynes. Y la idea hoy es retroceder en el tiempo, ir a los inicios de este debate que Keynes obviamente después retoma en su tratado. Entonces, bueno, Fran, bienvenido y gracias Bueno, por volver. gracias Dani por la invitación de nuevo. Eh, Bien, yo tomar unas notas de algunas cosas que te comenté, y en general del encuentro anterior me quedé con dos elementos que me interesaron bastante, que son las dos definiciones de probabilidad que vos diste, que además es algo que me interesó recortarlo porque quienes no prestamos o no nos interesamos durante la carrera tanto en la parte estadística, vos me decís hay dos conceptos de probabilidad y yo digo, bueno, esa clase me la perdí, o al menos yo no fui o no la registré. Entonces, eh, yo tomé nota y recorté estos dos conceptos que ahora los podemos retomar y la idea es discutirlos de una perspectiva histórica. Sí, ¿me los querés leer? Sí, No. es cita tuya, ¿eh? Porque hay más de dos conceptos. Hay más, pero yo recorté estos dos como la probabilidad es el grado de creencia racional en función de las evidencias disponibles, y lo puse como probabilidad como creencia racional. Es como decir, bueno, es probable que pase algo, y bueno, en qué sustento la creencia de que algo va a pasar o no, y lo recorté como una creencia más de una discusión perspectiva más filosófica, ¿no? ¿Qué son cuáles son las cosas que me llevan a creer que algo puede suceder o no puede suceder? Eh, y después, yo creo que esta vos la dabas más vinculada a lo que llamás doctrina de las chances y con Laplace, que es un concepto de probabilidad que dice toda creencia racional puede transformarse en una medida numérica entre cero y uno, anoté. Eh, entonces, eh, hoy, Sí, sí, hay, hay para ir desarrollando, digamos, ¿no? Porque las dos que presentás no necesariamente tendrían que estar, ser cosas distintas. De hecho, en nuestra comprensión moderna entendemos un poco qué es lo primero que dijiste y a la vez lo segundo. Es claro. decir, es simplemente es lo que es razonable creer. Después podemos discutir cuáles son las evidencias relevantes y ahí es donde empiezan las distintas interpretaciones. Un frecuentista te va a decir lo razonable es creer que va a pasar lo que en general vemos que pasa con cierta frecuencia. Y eso nos permite a su vez buscar una forma de darle una medida a esa probabilidad en el rango del 0 al 1. Este, Dentro de esa misma familia de interpretaciones, también tenemos a la de Keynes, que en general se dio a conocer como interpretación lógica y que la siguen algunos otros autores, que básicamente nos van a decir que hay más evidencias que la simple frecuencia con la que sucede un evento y buscan otras formas de construir esa expectativa racional, digamos, por decirlo de alguna manera. Y también ahí en ese campo hay una discusión un poco más amplia en el sentido de si necesariamente es numérica esa expectativa, es decir, esa probabilidad necesariamente puede traducirse a una medida entre 0 y 1. Hay otras interpretaciones también, por eso te digo, esto es complicado por ahí, eh, con poco tiempo de reflexión sobre el campo es medio abrumador, pero de hecho la principal interpretación en economía sobre la probabilidad, que es sobre la probabilidad matemática, nos va a decir que lo que es razonable creer es subjetivo y en algún punto pierde esa intención
que después ahora podemos hablar un poco de la historia de la probabilidad, pero que siempre fue parte de la historia de la probabilidad y que de algún modo dejó de serlo en la interpretación subjetiva del siglo XX, que es de decir, bueno, ¿qué es lo que es razonable creer en función a evidencias o en función a algo que nos podamos poner de acuerdo? La interpretación subjetiva nos va a decir, no hay algo en lo que necesariamente es razonable creer, salvo algunos casos que podemos después hablar, pero nos va a decir, esencialmente lo que consideramos razonable es subjetivo y es decir, lo que creemos que es probable que suceda es subjetivo y ser razonable respecto a nuestras creencias va a tener un nuevo sentido, que es ser coherente. Claro, Es decir, en la interpretación subjetiva moderna, que es la principal que gobierna el mainstream del pensamiento económico, la razonabilidad o racionabilidad de nuestras creencias ya no está en función a qué es lo que tenemos que creer. Es decir, a lo que no hay un sentido normativo en ese sentido de decir esto es lo razonable que hay que creer, sino que si vos crees esto, también tenés que creer esto. Tenés que claro, ser coherente en la forma en la que construís tus grados de creencia. Este, y, y básicamente, nada, cambia un poco el foco este, de las reflexiones, digamos, porque históricamente la reflexión era, no sé, por ir al mismo nacimiento y la primera de este tipo de reflexiones, que está en un manual de lógica muy conocido, que es por Royal, tratando de fundamentar este concepto moderno de probabilidad, los tipos nos van a decir que Arnaud y Nicole se cree que lo escribieron porque el texto es anónimo, eh, nos van a decir, no tiene mucho sentido tener tanto miedo del trueno. ¿Sí? Es este tipo de reflexiones. ok, No, nos va a decir, hay mucha gente que se espanta con los truenos. Y en realidad, si reflexionamos sobre eso, no tiene tanto sentido, porque si bien es una muerte medio espantosa, por sí, decirlo de alguna manera, es muy poco probable, nos claro, van a decir. Y entonces, cultivar la probabilidad nos va a servir, dicen ellos que están siendo de los primeros que, que llaman a cultivar este campo, a ser más razonable respecto a nuestras expectativas y temores. claro, ¿Bien? Eso en el siglo XX un poco se pierde, porque uno dice, bueno, mientras que vos seas coherente en la perspectiva subjetiva, ¿no? Mientras que vos seas coherente con tus creencias, vos puedes creer lo que quieras. ¿Se claro. entiende? Sí, 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 sí. Bueno, ahí, esto te lo digo también para tener ya más o menos el campo de las interpretaciones principales de la probabilidad que aún están en pugna. En la visión moderna tenemos la principal en ciencias naturales es la frecuentista, Claro, ¿sí? La principal en ciencias económicas es la subjetiva, y ya ahí tenés dos interpretaciones que están en pugna y que muchas veces se traducen en visión objetiva versus visión subjetiva, y ahí hay como un montón de discusión. Y tenés como otras variantes, esta visión lógica que Keynes buscó establecer a principios del siglo XX, que tiene sus seguidores, pero que obviamente más parte de una heterodoxia, por decirlo de alguna manera, no es parte de las visiones principales del campo. ahora cuando decís estas son las discusiones como en pugna, y de nuevo, yo tuve una muy mala estadística y la realidad es que no me acuerdo nada, pero se discute, por ejemplo, porque un economista hoy tiene estadística uno 2 y una econometría. Capaz no con esos nombres, pero a veces cambian los nombres, pero la cantidad de contenidos que uno tiene en estadística es abundante, ¿no? No es poco, porque además tenemos todo el bagaje de análisis matemático previo, con lo cual, de hecho, si uno agarra las currículas de licenciaturas en economía, al menos en Argentina, en general un tercio por lo menos en matemática.
normalmente. Es Ujú. bastante. Pero esto se discute en las carreras de economía, no se discuten entre las frecuentistas. Estas discusiones no existen. Capaz algún docente te lo plantea, pero no es. O sea, no, es muy difícil. O sea, yo, por un poco por mi formación, soy docente de estadística también. Cuando introduzco el tema de la probabilidad, lo introduzco al tema. Los trato de llamar la atención al Claro, respecto, pero es muy probable que un estudiante dentro de unos años ni se acuerde, porque fue una clase introductoria y después nos pusimos con problemas claro, algebraicos. sí, 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 Este, y, lo, y después por ahí se pierde, es decir, por ejemplo, en la UBA, que los dos somos egresados de la UBA, un docente muy conocido es Landro, que es especialmente un tipo muy formado en la historia de la probabilidad, es decir, y tiene posiciones, tiene un montón de papers, libros escritos sobre la historia, y tiene más que clara estas discusiones, su perspectiva es claro. fundamentalmente subjetiva. Este, pero sin embargo, yo cursé con él, no me acuerdo, en su momento sí dijo algo, no. Pero lo cierto es que es un campo, también discutirlo sin tener, sin ni siquiera entender las reglas básicas de la probabilidad Claro, ni los teoremas básicos de la inferencia estadística, es medio discutirlo en abstracto, totalmente desprovisto de las bases bien, sobre lo que se discute. Porque ambos tienen su interpretación sobre todo, tanto sobre las reglas como sobre los teoremas de inferencia. mira, Y ahí también, esto también para terminar de marcar el campo y que se entiende un poco más, en el subjetivismo el bayesianismo es especialmente importante, es decir, el teorema de Bayes, este, que es una aproximación a la estadística, al rol que tiene la estadística en la construcción de nuestros grados de creencia racional, distinto al que tiene el frecuentismo. Es decir, esto es algo que después podemos, si querés, algún día charlar profundizar. más en específico, pero son dos abordajes que dentro de la estadística y la probabilidad, o la relación entre la estadística y la probabilidad, son dos campos que también se dan con un palo, digamos, por Claro, decirlo de alguna manera. Hay una discusión ahí, que es una discusión que ya está en Laplace, etcétera, y que el subjetivismo vino a revivir en algún sentido a Bayes. Y nada, también en parte ahí tiene su, su fuerte en el cual se vuelve un poco más fuerte el subjetivismo, porque si yo te lo cuento como, bueno, cada uno puede creer lo que quiera, suena medio una sí, sí, pavada o algo que no debe tener mucha relevancia, pero una vez que el subjetivismo se alía con Bayes, empieza a tener un poco más de sentido en el sentido, cada uno puede creer lo que quiera al principio, pero a medida que vas juntando experiencia, deberías procesar esa experiencia como nos enseña Bayes. Y entonces, si todos tenemos la misma forma de aprendizaje, vamos a ir llegando a ciertos consensos, como por ejemplo que tirar un dado te va a dar, cada cara tiene un sexto de probabilidad. claro, Vos al principio podés creer que no, porque el 6 es un número mágico y va a tender a salir más veces. Pero si tirás muchas veces el dado, te vas a dar cuenta de que tiene las mismas chances que el 1, que el 2, que el 3, que el 4. ¿Sí? Eso es lo que viene a decir el subjetivismo con Bayes, digamos. bien. Pero eso lo vamos a dejar para después. Y la idea un poco hoy es volver para atrás, digamos, en el sentido de ir a los orígenes del concepto de la probabilidad. Yo me armé una cronología muy linda en base a lo que charlamos la vez pasada, pero me parece que acá el punto inicial eh, es como el punto inicial de un montón de las ciencias en general actuales, es la escolástica, ¿no? Porque el concepto de probabilidad, la palabra probabilidad ya se usaba en la escolástica y tenía un significado que no va a tener después, que se va a empezar a transformar. Entonces, un poco mi idea era preguntarte cómo era esta idea
cómo era el concepto, si es que había un concepto claro, ¿no? De escolástica, en la escolástica sobre la probabilidad, o era solo un uso de la palabra. Eh, No, no, sí. Y esto viene como mucho en la escolástica desde Aristóteles, ¿viste? La escolástica un poco, no nos vamos a poner a desarrollar todo, pero surge un poco de la recuperación de los textos de este filósofo griego que de repente durante mucho tiempo se había perdido, se recuperan, se dan cuenta que hay mucha razonabilidad en lo que dice y hay una especie de mixtura entre la doctrina de la iglesia y Aristóteles, digamos, ¿no? Y Aristóteles dice que esto también es loco, ¿no? Está bueno tenerlo presente, ¿no? Los griegos desarrollaron la matemática bastante, al punto de que nosotros salimos casi de todas las secundarias sabiendo lo que sabían los griegos. claro. En alguna que otra por ahí ves un poquito más, pero la mayoría de las secundarias salimos sabiendo geometría, lo básico que ya habían desarrollado los griegos. Eh, pero no desarrollaron la probabilidad matemática. Claro. Es decir, no hay nada de probabilidad matemática en los griegos. Esto es interesante. Y, por ejemplo, de Moivre reflexiona bastante sobre eso. De hecho, hay una pintura, esto te lo cuento, que son detalles de color, No, me pero gusta, me son gusta. ricos. Estamos para esto. Hay una pintura en uno de los libros de Moivre que pone él, este, en donde se lo ve a él como enseñándole a otras personas que están vestidas como los antiguos griegos Ok. sobre una mesa con, ahora no me acuerdo qué juego, no me acuerdo si son dados o algo así, y él está como mostrándoles como una especie de, hay un descubrimiento acá de algo que ellos no habían terminado de entender. Y o sea, de Moab manda a hacer una pintura de él mismo enseñándole a los No griegos. sé bien la historia de cómo, si la ¿Cómo hizo termina él, ahí? está en el libro, digamos. Porque Después la hablaría un podemos poco de su buscar. personalidad, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Que es todo un mundo eso también. Pero bueno, no entremos ahí. Vayamos un poco. Entonces, en Aristóteles ya hay una cierta idea de qué es lo probable. Y acá hay principalmente dos visiones. La principal, o la que prima y la que va a estar primando en el medioevo, es que probable es aquello que cree la mayoría o los sabios. Ok. Hay una frase de Aristóteles que básicamente dice esto. Después también se puede encontrar en Aristóteles, y los estudiosos lo han indagado, también un concepto protofrecuentista. Digamos, digo protofrecuentista en el sentido de que lo probable es aquello que sucede la mayoría de las veces, Bien. pero es protofrecuentista porque no tiene una idea de medición o de todo eso, todavía no. Es más una idea de lo que sucede en general o la mayoría de las veces es lo que deberíamos esperar que suceda. ¿Sí? Pero en la escolástica es especialmente importante esta otra referencia que te hacía, que es lo que cree la mayoría o los sabios, ¿sí? Que tiene una especie de referencia al principio de autoridad. Claro. Y esto es lo interesante entender, que la mayoría de las discusiones escolásticas, que son discusiones este, de doctores de la iglesia, digamos, ¿sí? Que son aquellos que tenían acceso principalmente al conocimiento, a la lectura, a poder leer, digamos, y discutir entre ellos. Lo que en general estaban discutiendo era cómo debían interpretarse las máximas morales de la iglesia. Es decir, la principal discusión, que nosotros como economistas conocemos la fracción que discute la justicia conmutativa, digamos, ¿no? Los acuerdos entre partes, Mm. digamos, que incluyen los acuerdos comerciales que existían en la alta
y en la Baja Edad Media, y que los doctores de la Iglesia se veían obligados a discutir hasta qué punto era moral o estaba eh, libre de pecado la actuación de un comerciante, ¿no? Claro, Hay mucha discusión sobre el interés, sobre la usura, digamos, todas esas discusiones como economistas, está bueno conocerlas, sobre el precio justo, ¿no? Pero en general estaban discutiendo esto, ¿no? De si dada una situación particular, este, cuál era el curso de acción que el individuo debía tener para estar de acuerdo con los principios morales de la Iglesia. Y esto no es algo tan simple al punto de que, bueno, tenés esta situación, lo que tenés que hacer es esto, ¿no? Porque la casuística es enorme. claro. Bueno, así de largo era los escritos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Claro, La Suma Teológica trataba de condensar todas estas questi que llamaba, son todas estas preguntas y armaban una casuística enorme sobre cómo responder a cada uno de estos casos. sí. Y bueno, eran 5 Y es súper tomos. interesante en Santo Tomás, ¿no? El tipo, cómo lo plantea, ¿no? Cuestiones. Y es justo cobrar por más de lo que vale, por ejemplo, por llevarnos a las que más conocemos los economistas. Y el tipo después desglosa argumentos tanto a favor como en contra, Claro, lo cual te muestra que eran cuestiones controversiales y que tenías tipos que agarrándose de tal escrito de tal padre de la iglesia o de lo que dijo tal en tal momento, a esto quiero ir. Entonces, son cuestiones controversiales donde algunos podían sostener una cosa, otros podían sostener otra, y esta era la discusión en la que estaban, digamos, no era un mundo unímodo, donde, bueno, bajaba el Papa, decía una cosa y entonces se hacía esa cosa, y de momento sí, ¿no? Había una directriz más de bajada, pero... Y lo probable era lo que se tenía que recomendar al individuo, y tiene una especie de similitud con la modernidad, en donde nosotros también actuamos en función a lo que es más probable, claro, pero con otro interés, digamos, ¿no? Es un interés en general más económico, de maximización de ganancias o de maximización de utilidad. Acá era lo recomendable para no apartarse de los principios morales. Entonces ahí ya tenés una principal diferencia. Y después, lo probable no era lo que va a suceder con mayor posibilidad o que tiene un mayor grado de posibilidad, sino era en este sentido que te decía antes de Aristóteles, es lo que la mayoría dice que debería hacer, ok, o lo que los sabios dicen, porque no es necesariamente la mayoría, ¿no? Sino lo que el doctor de la iglesia recomienda hacer. Hay una referencia al principio de autoridad bien, como principal este, camino a lo probable. Y la probabilidad en la escolástica principalmente tenía ese sentido. Por ejemplo, yo en el libro comento, como para ubicarnos, ¿no? Un relato de un historiador que es Livy, este, que esto ya es en el siglo XVIII además, es decir, como tardío, te muestra que ese principio todavía tardó en quitarse. Y cuando uno lee a Pascal, está evidentemente esa forma de entender la probabilidad, está pugnando por una nueva. Cuando uno lee a Leibniz, la tiene muy clara que existe esa forma y está pugnando por un nuevo entendimiento de lo probable. Y este historiador, refiriéndose a la ruta que tomó Barca en una de sus expediciones, dice, si bien, no me acuerdo ahora los nombres de a quienes refiere, lo que dice tal
es lo más probable, lo que dice tal otro es lo más próximo a la verdad. Claro, Y eso a nosotros, en nuestro entendimiento moderno, ¿cómo que lo más probable es esto, pero lo más próximo a la verdad es esto? Deberían ser lo mismo. claro, Pero lo que está diciendo es que lo que la mayoría cree es esto, que por eso es lo más probable en ese sentido de Endoxon, mientras que lo que él cree, según las evidencias que él está viendo, es esto otro. claro. ¿Sí? Eso en la modernidad terminó de alguna manera de separarse, digamos, ¿no? Es decir, o en realidad de fusionarse en un solo concepto dirigido a lo verosímil, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo, cuándo se empieza a retransformar esta concepción de probabilidad o a escindir un nuevo concepto de probabilidad? Porque supongo que no fue de un día para el otro, sino que fue parte, obviamente, de un proceso, como también lo es en la economía, ¿no? Es interesante porque me pareció muy interesante porque yo tengo más en claro cómo eh, la pregunta fundamental que da nacimiento a la ciencia económica, que es no cómo tienen que ser los precios, sino cómo se forman, digamos, los precios, también nace de escindirse de la escolástica. Eh, Me pareció muy interesante ver que acá también pasaba un poco lo mismo, pero, Sí. y obviamente estos procesos nunca son claros, no es que alguien viene y dice, bueno, hasta ahora es acá y ahora es así, es obviamente parte de un proceso. ¿Cómo es ese proceso donde se empieza a cambiar esta forma de interpretar la probabilidad? Bueno, es súper rico, y en el caso de la probabilidad se da en simultáneo al desarrollo de la doctrina de las posibilidades o al tratamiento matemático de la suerte, por decirlo de alguna manera, tratando de escindirlo de la palabra probabilidad. También a propósito de escindirlo, porque en ese momento todavía eran campos distintos, y esto es lo rico. O sea, no es que Pascal escribe su primer tratado sobre lo que nosotros hoy conocemos con la probabilidad matemática, refiriéndose a la probabilidad. Claro, Él se refiere a los juegos de azar, a la doctrina de las posibilidades, incluso en el siglo XVIII todavía de Moivre no se anima a decir que el tratado que está escribiendo es sobre la probabilidad matemática. Primero lo llama la medición de la suerte, después la doctrina de las posibilidades. Esa fusión definitiva es Laplace. La propone originalmente Jacobo Bernoulli y el que la completa y la vuelve popular es Laplace. Pero un poco cómo nos vamos, volviendo a la pregunta, dejando de lado este concepto escolástico, es en ese periodo, es 1650 hacia 1750, en ese siglo, autores como Pascal, bueno, para mí el texto fundamental que hace ese quiebre es la lógica de Port-Royal. En ese texto, que es el primer texto de lógica, que incluye algunos capítulos que reflexionan sobre la probabilidad, y es específicamente sobre la probabilidad entendido como el grado de creencia en función a las evidencias disponibles, ok, y es una discusión que poco tiene que ver con la doctrina de las posibilidades. Aparece también la doctrina de las posibilidades, pero aparece muy en el margen. La discusión principal es esto: ¿qué es lo razonable a creer? Que, como te decía antes, ¿no? Lo que nos invitan a hacer los lógicos de Port-Royal es cultivar este campo de reflexión para volvernos más razonables respecto a nuestras esperanzas, que sería, y nuestros miedos, ¿sí? bien. Este, ¿Y eso es un manual de lógica? ¿Es un libro, y vos recién decías es el primer libro de lógica, es el primer libro de lógica en general? no, no, el Ah, primer libro de lógica en incluir capítulos sobre probabilidad. exacto,
Esa es la diferencia. Libros de lógica tenés antes, Tenés antes. muchos. Va, por eso me imaginé. Pero el primero que hacia el final del libro, además, los últimos 4 capítulos son sobre probabilidad, que es grado de creencia Bien, racional, digamos. Este, por Royal está Pascal ahí, de hecho hay algunos que creen que Pascal en esos capítulos debe haber influido, digamos, ¿no? Porque es compañero de Arnaud y de Nicole, que están ahí en Port Royal, y de ahí surge. Pero ellos, volviendo a esta cuestión de la separación de la escolástica, lo dicen muy claro, que de lo que ellos están hablando es de lo que es razonable creer y no de lo que es moralmente recomendable. bien, Y bien, ellos demarcan esto con toda claridad, dicen, no estamos hablando de lo que es moralmente recomendable, porque eso es un campo de reflexión de lo moral y hay que escuchar a los padres de la iglesia, y hacen esa separación clarísima, sino de lo que es razonable creer, que eso depende de la lógica. Y bueno, la utilidad de estas reflexiones es volvernos más razonables respecto a nuestras creencias, nuestras esperanzas y miedos. Entonces ahí hay una demarcación de decir lo mismo que sucede un poco con el campo de reflexión económico, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está bien o está mal? Es claro, una reflexión. Nosotros queremos reflexionar sobre el precio, pero desde otro punto de vista, que es cuáles son sus leyes determinantes, por decirlo de exacto, alguna manera. Eso mismo sucede, pero a la vez sucede no solo de quitarle el contenido moral a la reflexión, sino también quitar el método por el cual se reflexiona respecto a lo probable. Y, y esto es interesante también, ellos hacen la distinción entre evidencias internas y evidencias externas que nos hacen creer en un hecho. ¿Sí? Evidencias internas son aquellas circunstancias que gobiernan al hecho, son las causas, son las razones propias del hecho por el cual creemos en él. Mientras que las evidencias externas son los testimonios de otros que nos hacen creer en el hecho. De alguna manera muy simple y muy así a grosso modo, podemos decir que el camino de desarrollo de la probabilidad moderna nos lleva a cada vez darle menos peso a la evidencia externa, es decir, al testimonio, al principio de autoridad por el cual creemos en algo, y más a los hechos internos que gobiernan a los hechos, digamos, ¿no? Hay un pasaje que un autor muy conocido, Hacking, sobre la historia de la probabilidad, lo va relatando de cómo cada vez vamos prestando más atención a los hechos internos, y esto tiene que ver con el desarrollo de la ciencia moderna, de la empiria como método de investigación, etcétera, etcétera. claro. Pero Pero lo vamos a dejar para otro encuentro. Creo que hicimos bastante igual hoy porque pasamos por el concepto escolástico de probabilidad y ya nos metimos con la idea de la lógica de Port Royal y cómo el concepto de probabilidad empieza a escindirse, ¿no? Eh, pero hay varias discusiones ahí, porque es todo parte de un periodo. La lógica sí, de Port sí. Royal es de 1662, eh, pero evidentemente tiene alguna discusión previa y ya hay libros previos, ¿no? Por lo que yo estuve entendiendo, Sí, que o sea, están discutiendo algo parecido. sí, o sea, la lógica de Port Royal es el primer manual más filosófico, digamos, Claro, sobre claro, la probabilidad. Después tenemos obviamente la discusión, la correspondencia de Pascal y Fermat, que es como siempre
la referencia de, bueno, y acá nació la probabilidad matemática, que es Claro. súper discutible porque Galileo también Ah, dijo ok. cosas sobre los juegos de dados, Cardano también, que es un italiano más viejo. Pero bueno, en general se pone esa correspondencia como el inicio, que es lo mismo, viste, no sé, Adam Smith y la Sí, riqueza de las sí, sí, naciones sí. como el inicio. El inicio. Este, que eso es 1654, y hay un breve tratado que es de la doctrina de las posibilidades, no es probabilidad, Mm, porque está claro y después podemos hablar de eso, que es el primer tratado que es muy importante sobre el desarrollo de la probabilidad matemática, que es de Huygens, que es de Raciocinio sin ludo alae, es decir, el raciocinio en el juego de dados, podríamos decir, o en los juegos de ok. azar, eh, que es, nada, son 14 páginas, es una... Ah, 14, sí, ahora no me acuerdo, creo que son, sí, o 14 proposiciones simplemente con su demostración, que es la base de la probabilidad matemática, y es el principal tratado sobre el tema por 50 años. claro. O sea, durante todo ese periodo es como lo que se tiene. Pero fíjate que eso es doctrina de las posibilidades. Yo creo Claro. que hay una dificultad, porque una cosa es el desarrollo de la doctrina de las posibilidades y cómo empieza esta reflexión sobre la aplicación de las matemáticas al azar, y a la vez está la evolución conceptual del concepto moderno de probabilidad, que se está desmarañando del contenido moral de la escolástica y a la vez está liberándose del principio de autoridad propio de la escolástica. Claro, Entonces hay muchas cosas juntas y muchas veces uno tiende a unir todo, claro. y en realidad no estaban tan unidos, si bien se dan en simultáneo, Bien. se pueden distinguir distintos aspectos de ese fenómeno, digamos. Bien, buenísimo. Yo creo que en el próximo encuentro podemos ver este nacimiento en conjunto de la doctrina de, de las chances y del concepto más filosófico de probabilidad y empezar a recorrer camino hasta su conjunción, que creo que este camino es hasta la place. Dale, me Bueno, parece muy bien. muchas gracias, Fran, por Gracias, el Dani. tiempo. Un Dale, abrazo. estamos al habla. Chau, chau. Chau, chau.